como parte de la Feria Iberoamericana del Libro, Canadá 2020, en esta ocasión hemos invitado al autor José del Pozo, profesor universitario en Montreal, para que nos converse un poco de su libro que tiene como título El viaje interminable, un libro que Mapalé ha publicado recientemente y que es altamente recomendable. Ustedes verán a través de nuestra conversación del contenido de esta obra y por qué es una obra que a nadie que viva en Canadá le debe faltar. Bueno, José, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Estamos muy contentos de que podamos hablar de esta obra que te digo yo me voy a dar el lujo de mostrarla en pantalla. Se llama El viaje interminable y le contaba por ahí a algunos amigos que se leyó fácilmente una novela que tiene unas 300 páginas más o menos. Y claro, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver un poco como la concepción de la novela. Y tiene que ver, es decir, quisiéramos saber qué motivó a dedicarse a una novela como esta. José. Bien, creo que vale la pena explicar primeramente que yo soy profesor de historia. Enseñé historia en Chile primero y cuando llegué acá pude continuar mi carrera de historiador en Montreal. Así que durante muchos años me dediqué a mi profesión, pero siempre leía ficción porque me agradó, me atrajo la novela y la idea de escribir una novela desde muy joven, hasta que encontré el tiempo para hacerlo. Ahora, el tema está bastante relacionado con mi propia experiencia de trasplantado. Incluso al comienzo yo había pensado escribir un ensayo, algo así como un testimonio, una autobiografía. Pero pensándolo un poco me di cuenta de que era una manera, no sé si llamarla muy fácil o demasiado clásica de contar su testimonio. Y pensé que tenía el campo para hacer ficción y hacer algo más creativo, basándome en mi experiencia y en la de otras personas que conocí, pero agregando cosas que podían hacer un relato más atractivo para el lector. Entonces, eso fue lo que me llevó a escribir una novela, que yo calificaría de novela testimonial, en el sentido de que hay mucho de mí mismo y de muchas personas que conocí acá en Montreal, chilenos, pero también quebequenses. Claro. Hay una serie de personajes de aquí y de allá, y muchas alusiones a muchos hechos históricos de aquí y de allá. Ajá, cierto. La novela es un poco ambiciosa porque abarca 50 años de historia. Ajá, o sea, claro. No puedo ser historiador en eso. Relatando la juventud del personaje central, que en el fondo soy yo, Marcos, un profesor de historia. Y después voy narrando cómo y por qué llega a Montreal, empieza a conocer personas, gente, empieza a tratar de abrirse camino y su relación con Chile, con el pasado y todo lo que eso conlleva, ¿no? Eso es un poco para comentar al menos la génesis de la novela y el argumento. ¿Hubo algunos desafíos interesantes, por ejemplo, para obtener una distancia entre el protagonista y el autor? Digo, porque Marcos, sí, por supuesto, es una extensión del autor, pero es necesariamente como autor un esfuerzo de decir, bueno, ahora es Marcos, no es José. Bueno, creo que hay una distancia por un hecho fundamental, porque esta novela la escribí la terminé hace poco. La novela fue publicada el año pasado. Trabajé en ella durante unos 3 años, creo. Pero la escribí en un momento de mi vida en que ya, podríamos decir, tengo una distancia con respecto a mi propio pasado.
con respecto a las cosas que han sucedido en Chile, que son fundamentales, porque todo empieza con el golpe de Estado, el poder de la dictadura en Chile, que fue lo que me lanzó fuera de Chile y a mucha gente también. Entonces creo que allá hay una distancia porque han pasado muchos años. Porque yo trato de... No quise hacer una novela comprometida en el sentido clásico de la palabra. Por supuesto que mis personajes son opositores a la dictadura, pero lo que trato de contar en la novela es más bien cómo se sentían las personas al cambiar de país, al comenzar a conocer una sociedad distinta a la chilena, no totalmente distinta, porque somos todos occidentales, pero hay por supuesto diferencias, Claro. y preguntas un poco existenciales como ¿cuál es mi identidad? ¿Sigo siendo chileno con el paso de los años? ¿Nos identificamos con Quebec o con Canadá? Claro. En Quebec hay que recordar que existe una situación particular. Claro. Ha habido un movimiento que ha tratado de hacer la independencia de Quebec aquí 2 veces, los plebiscitos. Sí. Y para la novela ya eran hechos terminados, entonces era fácil, digamos, contar esto desde un punto de vista objetivo, pero a través de personajes que sí lo estaban experimentando, ¿no? Me refiero a lo de exilio, a lo del exilio. Muchos de los eventos que se tocan en el exilio son eventos que ya fueron resueltos de alguna manera u otra. Y eso, claro, ayuda. Ya uno no puede estar comprometido con algo que no ha sido todavía resuelto, digamos. Por ejemplo, la caída del gobierno de Pinochet, ¿no? Sí, bueno, en realidad no cayó, sino que entregó el mando guardando bastante cosas de poder. ¿Verdad? Pero hay una distancia, para volver a tu pregunta, sí, hay una distancia porque los hechos más dramáticos ya ocurrieron hace 20 o 30 años o más. Entonces, uno puede ver las cosas con más calma, yo diría. Claro. Además, aquí la ficción fue muy importante porque mi esposa real no figura en la novela. En cambio, inventé una esposa totalmente ficticia, Claro. totalmente distinta a la real, y que incluso políticamente es, como dicen en Chile, un poco momia. Es decir, ella no era partidaria de Allende ni de la izquierda, estaba más bien de acuerdo con el golpe. Claro. Eso me permite a mí manejar una situación ideológica distinta a la de la mayoría de los exiliados. Claro. Y tener precisamente esa discusión en el hogar de Marcos, ¿no? Es decir, el esfuerzo para narrar estas posiciones distintas estaba muy a mano, porque era su esposa la que, bueno, dócilmente, sí, de alguna manera, pero sí tenía una familia, que era una familia que tenía todo, digamos, un apoyo general en contra del gobierno militar, cívico-militar, que era la dictadura de Pinochet, por supuesto. Sí, entonces esos personajes ficticios me ayudan a mí a darle una variedad a la novela. Ajá. Porque yo no quería hacer una novela un poco de propaganda en favor de una idea. A través de Gabriela, que es mi esposa ficticia, presento otro punto de vista. Ajá. Y a través de otro personaje ficticio, Loreto, una hija que me inventé, sí. tengo, porque en la vida real tengo un hijo. A través de ella yo transmito, o traté por lo menos, de narrar cómo los niños vieron los hechos. Claro. Los niños que llegaron acá con sus padres cuando tenían 5, 7, 8 años, y cómo ellos, a través de Loreto, el personaje, cómo ellos viven las cosas que viven sus padres. Claro. Bueno, creo que es otro ángulo interesante. Claro. Eso naturalmente venía como una pregunta que tenía yo, ya la tenemos respondida, y que era los desafíos que un autor experimenta o sufre de alguna manera
para obtener esa distancia y crear los personajes que son parte de la novela. Por otro lado, ¿tú tienes la sensación de que el escribir esta novela te ha ofrecido una experiencia de autoterapia o de liberación de algunas, qué sé yo, obsesiones creadas por la vida fuera de tu país natal? Me refiero a cómo resolver o aceptar las pérdidas, ¿no?, de una cultura o conflictos internos con el país. Sí. ¿Cierto? Bueno, tanto como terapia no, porque, bueno, felizmente no he necesitado ir al psicólogo acá. No. He vivido como todos, yo veo momentos difíciles, Claro. ha habido mucha nostalgia, todavía la tengo, pero no al extremo de necesitar ayuda. Sí. Lo que me ha ayudado mucho acá es que logré salir adelante en lo profesional. Claro. Y eso quiero también explicarlo. Muchos de mis personajes se preocupan mucho de sus destinos individuales. Entonces, a ellos trato de mostrar a los exiliados que no son los exiliados clásicos, no son aquellos que se llevan el día entero soñando con volver a Chile, sino que son personas que echan de menos a Chile, sí, colaboran con tareas de resistencia, oposición contra la dictadura, pero están bastante interesados en sus propios destinos, en salir adelante acá, en encontrar trabajo, en insertarse acá. Claro. Y eso está sacado realmente de la vida real. La gran mayoría de las personas que yo conocía aquí no han vuelto a Chile. Claro. Ha habido algunos pocos, pero ha sido la minoría. O sea, se acostumbraron acá, se sintieron bien acá. Sí, y fue el caso de algunos países, sí, Canadá, una de las excepciones, que tuvo muy poca gente que haya regresado. Ahora me estoy metiendo en un área que yo personalmente conozco de oída, no he leído mucho al respecto, quizás tú como historiador conoces cifras mejores que las que yo tengo, ¿no? Que Canadá fue uno de los países que más retuvo a la gente acá. Sí, a mí muchas veces me han preguntado ¿cuántos chilenos han vuelto? No se sabe, es imposible saberlo porque no hay un registro de eso. Claro. Pero por lo que uno ve, lo que uno palpa, ahora yo estudié el tema con un libro de historia que se llama Le Chilien au Québec, de 1955 a nos jours, desde 1955 hasta hoy, donde ahí estudié todas estas cosas, hice muchas entrevistas, pero nadie puede decir cuántos chilenos volvieron. Claro. Se sabe que son una minoría. Ajá. De todas formas, digamos, todavía fuera de la novela, sabemos que este país, Canadá, fue un país que nos acogió bien, digo, yo también soy chileno, y no tengo intenciones de regresar, excepto para visitar a Chile, ¿no? Pero Chile está siempre presente, por supuesto. Sí. A lo largo de toda la novela, Sí. los protagonistas conversan sobre Chile, viajan a Chile. El personaje de Loreto me permitió hacer una parte que pienso que puede interesar bastante a los lectores, porque cuando ella cumple 18 años, va sola a Chile y se encuentra en medio de las protestas contra la dictadura del año 33. Entonces yo la hago participar en una de esas protestas y le ocurre una aventura allí en que se pierde, desaparece de la casa donde estaba alojada y cosas así. Y además allí hice un cambio técnico en el relato, porque le di la palabra a ella. En general, el relator del libro es Marcos, en primera persona. Pero esa sección la hice a través de Loreto, que lleva un diario de su estadía en Chile, para hacer un cambio en el relato, digamos. Claro. No, es un recurso que se da bastante bien en la novela, ¿no? Cambiar el relator de vez en cuando. Porque hasta pensé utilizarlo en otros capítulos, pero no
no me salía natural. Ajá, ajá, claro. Pero sí, el recurso es conocer desde el punto de vista de otra persona, en este caso de Loreto, y sobre todo que era ella la que viajaba a Chile, y era ella la que se enamoraba de por ahí, un amiguito por ahí. Es fácil, más bien, contarlo como Marcos, como padre. Sería pesado esa parte de entender. Sí. Bueno, hablando de esto, tal vez es interesante referirse un poco a la parte más técnica. Yo al comienzo pensé hacer una novela coral, con varios personajes, donde cada uno iba contando en un capítulo lo que le ocurría. Claro. Pero me di cuenta de que era demasiado ambicioso, porque yo después de todo no tengo mucha experiencia en ficción. Entonces pensé que para no hacer algo que sería un fracaso, mejor seguir una línea clara a través de un personaje central que es el narrador. Claro. Bueno, es un recurso clásico, pero por lo menos salió coherente en relato. Efectivamente, ¿no? Te digo, es una novela que es un trabajo de ficción, pero a poco andar uno se mete de tal forma, yo conociendo muchos de los parámetros que ahí se mencionan, fechas, lugares, ¿no es cierto?, situaciones, se olvida uno, para beneficio del lector, de que estamos hablando de ficción. Uno tiene la impresión de estar viviendo una novela basada en la realidad, digo, Bueno, una historia en vez de una novela. Hay páginas que son bastante reales. Sí, por ejemplo, hay partes donde yo hablo de mi propia carrera como profesor, cuando el personaje central, después de mucho esfuerzo, claro, a ganar un puesto en la universidad. Y ahí hablo un poco de cosas realmente que sucedieron, claro. sin disimularlo mucho. O sea, ahí jugué un poco con la casi autobiografía y la novela. Claro. Un sobrino mío que la leyó en Chile y que era profesor de historia, le gustó mucho esto, desde la realidad real y la ficción, porque después de eso yo me iba más a la parte ficcional. Claro. Por ejemplo, con los personajes quebequenses, con Daniel, una mujer de Montreal con la cual Marcos tiene una aventura. Bueno, más que una aventura, fue una relación. Una relación, sí. Es ficcional, eso a mí no me pasó en la vida real. Bueno, yo no te voy a hacer preguntas al respecto. No pueden creerlo. Claro. Basta leer la novela para hacerse una buena impresión y que es naturalmente parte, claro, de la vida de todo este grupo de exiliados, de los cuales de alguna manera yo personalmente soy parte de, pero no en Montreal. Y tengo la impresión de cuando los leo hasta con cierta envidia, porque las actividades que había en Montreal eran variadas y muchísimas. Y cada noche de fin de semana había 3 o 4 opciones para que uno pudiera ver o teatro de Chile, o reuniones, o películas, en fin. Ya no es así, pero también han venido otras inmigraciones. Eso, ya que tú lo mencionas, creo que vale la pena decir que la novela allí es bastante testimonial, porque yo doy cuenta de una vida colectiva, una vida comunitaria hecha entre chilenos, pero también con participación de quebequenses que apoyaron mucho a la causa chilena y que hacían muchas actividades. Y en la novela también explico el cambio a través del tiempo, porque existe una vida comunitaria durante la dictadura y otra después de la dictadura. Claro. Donde ya, como el contexto ha cambiado, las discusiones también cambian. Claro. Yo creo que la novela tuya, sí, que se leía muy bien, decíamos, es un documento prácticamente testimonial. Ahora, basado en mucho de realidad. Y eso es importante, digo yo, no solamente para esta generación, sino que para las que vienen más atrás, para ilustrarse la historia de toda una comunidad que viene a un país
nuevo, ¿no es cierto? Dejar sus hitos en este país. Bueno, lo que tú dices es cierto. Yo, al escribir eso, tuve otra ambición que no sé si se cumple. Bueno, yo no pretendo representar a nadie, pero creo que la novela puede ser un reflejo de lo que le pasó a mucha gente. Y para los jóvenes sí, puede ser, yo creo, un buen relato para que comprendan mejor por qué sus padres, sus abuelos, sus tíos partieron de Chile. De hecho, al comienzo de la novela yo la dedico a mi nieta, que nació acá, y que es mestiza, madre quebequense y padre chileno. Ah, mira. Diciendo, espero que algún día mi nieta lea esta novela, mi nieta y sus primos, o sea, sus sobrinos nietos, lean esta novela y comprendan por qué sus padres y abuelos partieron de Chile un día. Claro. Me has contestado otra de las preguntas que tenía yo. Es decir, aparte de la lectura de nosotros, los que sí tenemos conocimiento de esto, ¿cuál era tu audiencia que te interesaba alcanzar? Pero qué mejor decir, mi nieta, ¿no? Y todos mis descendientes, ¿no? Pues todavía es muy pequeña, ¿no? Que la novela sea leída en Chile. Yo pensaba llevarla este año a Chile, pero por la COVID no pude hacerlo. Claro. ¿Crees que habría una audiencia en Chile interesada? Bueno, yo espero que haya interés. A causa de la COVID no he podido verificarlo. Claro. Si las cosas cambiaran, mi idea sería ir a Chile con un montón de ejemplares de la novela y hacerla circular. Bueno, hace poco un periodista de un diario de Talca me entrevistó por internet y dijo que iba a publicar la entrevista en el diario. Ajá. José, te quiero agradecer por este tiempo. Porque suena despedida, quisiera decir algo cortito para explicar el título. ¿Cómo no? Adelante. ¿Por qué se llama El viaje interminable? Ah, bueno, sí, muy importante. Al final del libro, Marcos, que le ha ido bien, es profesor, en fin, ya piensa en jubilar y su esposa le dice, Marcos, ya dejemos de ir a Chile a cada rato, dediquémonos a vivir acá. Claro. Y Marcos está de acuerdo, ya voy a dejar de ir a Chile. Pero ocurre que en el último viaje que hace a Chile, por casualidad, lo invitan a una ceremonia en homenaje a un profesor que él había tenido en Chile cuando era joven. Claro. Y ese profesor que existió en la vida real, que yo le puse el profesor O, sí, es Fernando Ortiz, que fue detenido, torturado y asesinado en 1976. Bueno, mi personaje asiste a una ceremonia en su recuerdo en el Cementerio General de Santiago. Claro. Y después él toma el avión de regreso a Montreal y en el camino se va diciendo, al presenciar esto me doy cuenta de que mi viaje no ha terminado y que no terminará nunca, porque siempre seguiré pensando en lo que pasó en Chile con el golpe y las consecuencias de eso. Claro. Sí, es muy interesante aquello. Y le digo yo a la gente que nos está escuchando, viendo esta entrevista, que no es revelar la historia, sino que solamente está diciéndonos que el viaje de un exiliado o de cualquier exiliado o alguien que deja su país es un viaje interminable porque uno nunca deja de pertenecer al país en que nació, al país que lo educó, digo yo. Porque si yo hubiese llegado de 7 años acá, no tendría la nostalgia poderosa que tenemos los exiliados o los que viven en otros países. Pero donde uno se ha educado, ha hecho redes, bueno, y la experiencia política, en donde mucha gente estuvo muy ligada, este libro te permite una buena fuente para entender aquello. José, muchísimas gracias por tu tiempo y si tienes alguna otra cosa más que sumar, por favor, con todo gusto, adelante. No, nada más decir que estoy muy contento de haber escrito esta novela. Sí. Agradecido a Silvia Alfaro, que fue mi editora, Sí. a ti, que has ayudado a dar a conocer esta novela y muchas otras.
Y espero que los que escuchen esto se interesen en la novela. Y el mejor éxito en todo eso, querido José, lo voy a poner aquí para que la gente lo vuelva a ver, El viaje interminable. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.